Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia del Señor en el mundo hispano. Para nosotros es una bendición contar con ustedes cada 8 días, jueves. Estamos en el inicio de lo que es la iniciativa global MM33 para el mundo hispano. Gracias por acompañarnos cada jueves. Este es nuestro 6º programa. Y hoy vamos a tocar un tema que es el tema de plantación de iglesias. Y como siempre, tenemos parte del comité que nos acompaña para formular preguntas y compartir con nuestros invitados cada semana. Tenemos hoy, como siempre, a nuestro vicepresidente de FRAMAT y coordinador del comité M33, al pastor Sergio Navarrete. Pastor Sergio, bendiciones, bienvenido. Bendiciones, hermano Elber y amados hermanos que están aquí con nosotros. Qué gusto verles y contentísimo de esta hora que estaremos hablando de algo maravilloso de lo que el Espíritu Santo está haciendo a nivel mundial, Asamblea de Dios con hispanos, hermano. Estamos contentísimos. Bendiciones, Elber. Gracias, Pastor Sergio. También estamos hablando de abarcar también a los hispanos en Estados Unidos, cada vez crecer más y más. Estamos hablando posiblemente con el Pastor Denis Rivera para ver si comparten todo lo que hacemos en la plataforma de la Oficina de Relaciones Hispanas de Asambleas de Dios, Estados Unidos. También tenemos con nosotros al Pastor Otiel Morales de Venezuela, coordinador del Pilar de Discipulado. Pastor Otiel, bendiciones, adelante. Saludos, Pastor Elber, Dios le guarde, Dios le bendiga, a todos los integrantes de este panel, Pastor Sergio Navarrete, presidente de la comisión, Dios le bendiga, siempre atento. Pastor Juan Carlos Melo, una institución en América Latina, en lo que es 25 años trabajando en la siembra de iglesias. Un buen amigo como el pastor José Raúl Galvis, amigo de Venezuela y amigo personal. Así que, Pastor Galvis, qué bien, vamos a pasar una hora interesante. Y Pastor Edgar, Dios lo bendiga, yo tengo una deuda de gratitud por todo lo que está haciendo por este país para llevar más almas al reino de los cielos. Así que todos los integrantes, Pastor Héctor Salazar, Lauri, Joshua, Juan Pablo, que Dios los bendiga y vamos a trabajar en esta hora en el nombre del Señor. Qué bendición, gracias, Pastor Otiel. Bueno, hoy vamos a tocar el pilar de plantación de iglesias y como invitados tenemos al coordinador y al equipo de este pilar, el coordinador, el misionero y pastor Juan Carlos Melo de Ecuador, misionero por muchos años en Finlandia y coordinador del pilar de plantación de iglesias. Pastor Juan, bienvenido. Gracias, Elber, querido. Para nosotros es un verdadero honor, un gusto poder estar con ustedes. Para toda la comisión estratégica de plantación de iglesias es un honor. Gracias, Pastor Juan. También junto al Pastor Juan Carlos Melo se encuentra haciendo equipo el Pastor José Raúl Galvis, director de campo de CEPI y parte del equipo del Pilar de Plantación de Iglesias. Pastor José, bienvenido. Tienes el micrófono apagado, amado. Dios me les bendiga a todos. Gracias, Pastor. Elber, es una bendición estar aquí con ustedes, compartir este espacio y saber lo que Dios está haciendo para Latinoamérica y lo que viene emociona nuestro corazón y estamos aquí contentos de compartir este tiempo. Qué bendición. Gracias, Pastor José Raúl. También tenemos al Pastor Edgar Montiel, director del área andina de CEPI, parte del equipo del Pilar de Plantación de Iglesias y parte del comité MM33 de FRAMAT. Pastor Edgar, bienvenido. Gracias, gracias. Qué bendición ser parte de este equipo, sirviendo al Señor al lado del misionero Juan Melo, del pastor José Raúl Galvis y también con el pastor Sergio Navarrete, que ha sido una bendición estar allí aprendiendo con ellos. Y nos bendice ser parte de esta iniciativa global MM33.
Así que es una bendición compartir este espacio con todos ustedes. Un abrazo a todos los que están allá conectados a esta transmisión. Gracias, Pastor Edgar. Y como siempre tenemos a el Pastor Exxon Salazar, coordinador de oración de Framat y parte del equipo de avivamiento, del pilar de avivamiento de M33. Pastor Exxon, bienvenido. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que están conectados también ya a través de las redes sociales. Es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Exxon. Mi nombre es Elber Escobar, del área de comunicaciones de Framat, y servidor de Dios y de cada uno de ustedes. Estamos en este día junto, sirviendo, haciendo equipo con Juan Pablo Vergara, el director de comunicaciones del Concilio de las Asambleas de Dios de Panamá, y también tenemos a Lauri Castaño, que es la directora de comunicaciones del CEPI, y a Joshua Duque, director de comunicaciones de la red de multiplicación. A todos ustedes, muchas gracias por regalarnos este tiempo tan especial y para bendecir a la Iglesia del Señor en el mundo hispano y las naciones. Pastor Sergio, por favor, nos diriges en oración para colocar este tiempo en las manos de Dios. Amén. Claro que sí. Oremos todos. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos profundamente, Señor, agradecidos con lo que estás haciendo a nivel mundial, Padre, en plantación de iglesias nuevas. Nos regocijamos en grande, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, guíanos y sé con cada exponente, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Después de tremenda oración, después de la presentación, vamos a la palabra de Dios, un segmento de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, en la versión traducción del lenguaje actual, dice Pedro hablando: quiero darles un consejo a los pastores y líderes de la iglesia. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo con el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Bendito sea el Señor y su palabra. Después de leer este poderoso pasaje bíblico, daremos inicio a las preguntas. Pastor Sergio, adelante con la primera pregunta. Gracias, hermano Elber. Está con nosotros el director mundial de la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias, CEPI, nuestro gran amigo y siervo de Dios, hermano Juan Melo. Hermano Juan, una pregunta, mi hermano. ¿Qué significa CEPI para los pastores que nunca hayan escuchado? ¿Qué es CEPI? Bueno, CEPI es la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias, en sus siglas, ¿verdad? Y el CEPI en sí mismo es, digamos así, una respuesta a una necesidad. Nosotros, Asambleas de Dios, llevamos un poco más de 100 años de existencia como denominación, y en América Latina varias décadas en el mundo hispano, y en todo este tiempo no hemos tenido, sino hasta hace 8 años atrás, una comisión de plantación de iglesias intencional. Es decir, básicamente no existía una intención de bloque en el mundo hispano para plantar iglesias de manera intencional.
Así que el CEPI es una respuesta a esa necesidad, tomando en cuenta que el crecimiento de la población en el área de América Latina, especialmente el mundo hispano, es uno de los mayores crecimientos poblacionales en el mundo. Nosotros en 50 años, en muchos de nuestros países, hemos triplicado la población, pero no hemos triplicado el número de iglesias ni la membresía. Así que es una necesidad, porque todo lo que intencionas sucede y lo que no intencionas no sucede. La Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias es la intención de nuestra organización como Asambleas de Dios de plantación de iglesias masivas e intencionales. Gracias, hermano Juan. Gracias por esta explicación. Y qué gran verdad, que lo que uno no intenciona, las cosas no suceden. Y como superintendente acá en California y Nevada y Hawái, estoy contentísimo, man. Y doy gracias a Dios por CEPI. Que Dios siga bendiciendo aún todavía más a todos ustedes. Hermano Otiel. Saludos. Pastor José Raúl, dentro de el trabajo de MM33 y el pilar de plantación de iglesias, exactamente diriges lo que es más iglesias. Entonces, tengo una pregunta, Pastor José Raúl. ¿Realmente hacen falta más congregaciones entre los hispanos y en el mundo entero? Pastor Otiel, y para cada uno de los oyentes, qué excelente pregunta. Sabe que cuando me la han hecho en varias oportunidades, lo primero que viene a la mente es creer que no se necesitan más iglesias, por la sencilla razón de que ya hay muchas plantadas. Si hablamos de Asamblea de Dios solamente en el continente americano, estaríamos hablando de unas cifras evangelásticas, pero cerca de 43,000 iglesias, ¿verdad? Mal contadas. Dicen que muy probablemente tendríamos más. Entonces alguien diría, no se necesita más iglesias, lo que se requiere es otra cosa. Pero si recordamos los principios bíblicos y recordamos el mandato del Señor Jesús, donde nos manda a ir y hacer discípulos, la tarea se pone difícil. ¿Por qué? Porque las iglesias ya plantadas después de 4 o 5 años, está demostrado que no hacen discípulos a la misma velocidad que hacían antes. Ahora, solamente la última estadística que tenemos de los Estados Unidos el año pasado, el 80% de las iglesias plantadas, de las 12,800 que hay en Estados Unidos, están en estancamiento, en decrecimiento. Y las iglesias nuevas crecen mucho, mucho más rápido que las iglesias ya plantadas. Así que esto es un tema misional. Si la misión es hacer discípulos, entre más iglesias plantemos, más personas vamos a alcanzar, más discípulos vamos a hacer. Porque en este momento Asamblea de Dios tiene un impacto sobre la población latinoamericana, incluyendo Estados Unidos, del 0,78%. Significa que ni siquiera uno completamente es cristiano en relación a la población mundial que tenemos. Así que la tarea es grande y definitivamente sí hay que seguir plantando iglesias, porque esa es la razón de ser de la vida cristiana, de nuestra misión, de hacer más discípulos. Muchas gracias, Pastor José Raúl. Adelante, Pastor Elber. Gracias, Pastor Otiel. Va el hermano Exxon, adelante. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta pregunta ahora va dirigida al pastor Edgar Montiel. Y bueno, la pregunta es la siguiente, pastor. ¿Qué es mejores iglesias? Gracias, Pastor Edson. Bueno, mejores iglesias o desarrollo integral de iglesia, como también se llama, es uno de los 2 grandes programas que tiene CEPI, Más Iglesias y Mejores Iglesias. Y este programa está enfocado en el crecimiento y desarrollo sostenible y saludable de la iglesia.
con el fin de que cumpla el propósito de Dios en el contexto donde Dios la puso. Eso por un lado. Pero por otro lado, es la continuidad, como va conectado con más iglesias, es la continuidad del proceso de más iglesias para asegurar el crecimiento y desarrollo de la iglesia naciente. Al inicio, cuando trabajamos con más iglesias, se hace un trabajo durante todo un año. Y durante ese año se espera que al final de ese proceso nazca esa nueva iglesia. Después de ese primer año entra desarrollo integral para ayudar a esa iglesia naciente a que crezca y se desarrolle de manera saludable. Eso es más iglesias. Gracias, Pastor Edgar. Gracias, hermano. Adelante, Pastor Otiel. Pastor Juan Carlos Melo, conociéndolo, un amigo, un hombre entregado para plantar iglesias alrededor de todo lo que somos nosotros los hispanos en el mundo. ¿Cuáles son los ejes que en MM33 están a cargo de CEPI? O sea, ¿qué es el trabajo específico en los ejes de MM33 en CEPI? La FRAMAD tiene tres brazos operativos. Uno es el SEC, que es Servicio de Educación Cristiana, otro es el MEC, que tiene que ver con misiones en conjunto, y otro es el CEPI, que trabaja con las iglesias, la Comisión de Plantación de Iglesias. En este caso, el MM33 al CEPI le ha encargado tres, responsabilidades. Uno, tiene que ver con la plantación de iglesias, que en sí mismo, según la métrica que tenemos de MM33, deberíamos triplicarnos en 12 años. Esa es, la delegación más fuerte, ¿no? Nosotros somos como 50,000 congregaciones organizadas más las filiales y deberíamos ir entonces en 12 años hacia el 2033 a celebrar 100,000 iglesias más para triplicarnos, ¿no? A 150,000. Ese es el gol central del CEPI. Pero aparte de eso, entonces se ha delegado al CEPI lo que tiene que ver con la salud de la iglesia y la salud de los pastores. Porque no queremos multiplicar, procesos que no sean saludables, ¿verdad? Queremos tener con claridad la salud de la iglesia presente y también, como es lógico, una iglesia saludable está muy relacionada con la salud del pastor y ahí tenemos bastante para conversar, pero esos son básicamente los tres ejes. La prioridad es la plantación de iglesias y luego entonces tenemos salud de iglesia, salud de pastor y como ya dijo Edgar, ¿verdad? Lo hemos agrupado en dos bloques, más iglesias y mejores iglesias. Más iglesias, plantación de iglesias, mejores iglesias, salud de la iglesia y salud de los pastores. Muchas gracias, Pastor Juan Carlos Melo, excelente. Por supuesto que si tenemos más iglesias y mejores iglesias, vamos a alcanzar las metas propuestas en el nombre del Señor. Interesante. Adelante, Pastor Sergio. Gracias, hermano Otiel. Gloria a Dios. Qué ministerios tan importantísimos para salvación de almas y discipulado y crecimiento del reino de Dios. Gloria, estamos muy contentos acá los hispanos en Estados Unidos por CEPI. Damos gracias a Dios por CEPI. Hermano José Raúl, hay un proceso antes de plantar una iglesia y si la hay, ¿cuál es este proceso? Gracias, mi estimado pastor. Sí tenemos un proceso. El CEPI cree que la intencionalidad de la que hablaba el doctor Juan Carlos antes de comenzar, esa intencionalidad va conectada al proceso, ¿verdad?
Cuando imaginamos las cosas, hay que decir cómo lo vamos a hacer. Y para nosotros el CEPI es un proceso de 3 etapas. Lo primero que hay que hacer es sensibilizar, abrir el corazón y volver al corazón de los pastores y de la iglesia la necesidad de cumplir la gran comisión, ¿verdad? Y esta etapa la llamamos sensibilización. Pero una vez que la gente levanta la mano y dice, yo quiero, vamos a la segunda etapa, que es la etapa de entrenamiento. Usamos una metodología modular donde entrenamos al que va a mentorear el proceso, entrenamos al que va a plantar la iglesia y entrenamos al que va a gerenciar el proceso. Son 3 líneas de entrenamiento para que al terminar un año donde cada uno de ellos están siendo entrenados con acompañamiento mes a mes, tenemos la última etapa del proceso, que es la revisión, donde vamos simultáneamente tomando las métricas, cómo van los procesos, cómo van los plantadores, cuántas personas se están ganando cada mes, y para eso tenemos nuestra base de datos que nos permite desarrollar un proceso con estadísticas reales de campo que nos hacen alegrar cuando vemos el número de personas que alcanzamos para Cristo en cada etapa del proceso. Así que nuestro proceso es el proceso SER, acompañado de los componentes de este proceso, que es la misión, tener claro qué es lo que queremos lograr, las métricas, cómo vamos a medir los avances, el mentoreo, que es el cuidado del plantador y su familia y su vida espiritual y ministerio, la metodología, que es la forma como entregamos módulos mes a mes para que el plantador de manera práctica reciba herramientas y de manera teórica reciba capacitación para que vaya al campo y desarrolle la tarea como el Señor quiere que la haga, y basados en materiales que son completamente pentecostales, creados por ministros de mucha experiencia en campo. Esta suma de estas 5 componentes con las 3 etapas nos permiten conectarnos con el deseo del Espíritu Santo y, por la gracia del Señor, entregar cada año iglesias semillas en cada país de los 18 países que están conectados con nosotros en toda Latinoamérica. Gracias, hermano Galvis. Muy importante, si alguien nos está sintonizando y siente del Espíritu Santo un llamamiento a plantar una iglesia, le invitamos, únase al CEPI, únase a esta comisión estratégica de asambleas de Dios. Hay una preparación con el llamamiento de Dios en usted, y bien preparado, su iglesia va a crecer, hermano, y usted va a afectar su comunidad para Cristo. Gracias, hermano Galvez. Hermano Elber. Gracias, pastor. Qué tremendo tiempo. Estamos conociendo el proceso. Es una bendición conocer todo este proceso, conocer lo que es la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias, un organismo vivo que está ayudando a que en la multiplicación de las iglesias. Si ustedes, algunos de ustedes son plantadores de nuestra audiencia que nos está viendo, pues a buena hora, está en el lugar preciso, en el momento preciso, para tener más y más información. Quiero saludarles a los que están conectados. Mariela Borrero, orgullosamente asambleísta. Bendiciones desde Ipiales, Nariño, Colombia. Ana Galvis, Señor, ayúdanos a plantar más y mejores iglesias. Carmen Lisset Juárez Reyes, bendiciones desde España. Berlides Esther Méndez, buenas noches, bendiciones, ministro de Dios. Amparito Parramelo, bendiciones desde la Iglesia de Dios del Ecuador, región 3, tiene que ser familia del pastor Juan Carlos. Elida Guerrero, muchas bendiciones. Berlides Esther Méndez, amén. Anderson Parada, pastores Parada Acosta, atentos desde Papayal de la Guajira, Colombia. Wellington Arias, la iglesia se multiplica cuando los discípulos se multiplican. Ociel Cerrato, saludos desde Irapuato, Guanajuato, México.
La multiplicación de la iglesia es la reproducción y multiplicación de discípulos y la generación de movimientos multiplicadores de discípulos. Saludos desde Colombia, Zipaquirá. Bogotá, saludos desde Bogotá, Marta Rodríguez. Desde Cali, Colombia. Definitivamente a todos ustedes, gracias, porque esta visión, esta iniciativa camina de la mano del Señor, y usted y yo somos iglesias. Siguen aquí, están tremendamente escribiéndonos en nuestro timeline del Facebook. Gracias, gracias, hermanos. Vamos a continuar. La siguiente pregunta va para el pastor Edgar. ¿Por qué el programa de Mejores Iglesias? Excelente pregunta, hermano Elber. Y quiero comenzar con un texto bíblico que está en Eclesiastés 10:10, ¿no? Porque cuando hablamos de mejores iglesias, hablamos de renovación, tanto de la forma de hacer iglesia como del pastor. Eclesiastés 10:10 en la Nueva Versión Internacional dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Y yo le hice una paráfrasis a ese texto. Esa es la paráfrasis versión Edgar Montiel. Dice: si la iglesia pierde su enfoque y no se renueva, se estancará y producirá un mayor desgaste en quien la lidera. Luego dice: el éxito de la iglesia radica en saber cuál es su propósito y enfocar todo su esfuerzo, todos sus recursos y todo el talento humano para cumplir la misión de Dios en su contexto. Con ese texto comienzo, ¿no? Bueno, ¿por qué mejores iglesias? Primero, porque necesitamos iglesias saludables y relevantes que se multipliquen conectando a las nuevas generaciones. Y subrayo esa última frase porque las nuevas generaciones se están desconectando actualmente de la iglesia. Ahora, el por qué está sustentado en 4 fundamentos. El primero es el fundamento bíblico. Cuando hablamos de desarrollo integral de iglesias o mejores iglesias, nos referimos a la salud de la iglesia, no al crecimiento numérico. Y cuando hablamos de salud, nos referimos al balance que la iglesia debe tener, teniendo en cuenta las 5 funciones vitales de ella o los 5 propósitos. Y bíblicamente la iglesia existe para cumplir 5 funciones o los 5 propósitos, como se le llama también. Hay varios textos bíblicos que pudiésemos citar en esta noche. Uno de ellos es el que usa Pablo en Efesios capítulo 4, pero quiero solamente citar 2 textos. Uno tiene que ver con ese gran mandamiento que el Señor nos dejó, que están en los evangelios, pero yo quiero citar el de Mateo 22:37, cuando dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser, con toda tu mente. Dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero luego dice, y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dice el texto, depende toda la ley y los profetas. Ahora, interesante que Marcos, en ese mismo texto, en el pasaje paralelo, añade: no hay otro mandamiento mayor que estos, hablando de los 2. Y en este texto podemos ver 2 de esas funciones que la iglesia tiene, 2 de esos propósitos con el cual Dios creó la iglesia. El primero es amar a Dios. La iglesia existe para amar a Dios por encima de todo. Y eso lo llamamos adoración. La iglesia existe para rendirse completamente a Dios, para tener una relación cercana y profunda con Dios. Número 2, amar al prójimo. La mejor manera de mostrarle amor al prójimo es sirviéndole. Y la iglesia por excelencia existe para servir a la comunidad. Jesús dio el ejemplo, ¿no? Cuando dijo que no vino a ser servido, sino a servir, y dijo que dio ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Ahí hay 2 grandes propósitos en ese gran mandamiento. Primero, la iglesia existe para amar a Dios por encima de todas las cosas, y eso habla de la relación con Dios.
Segundo, la iglesia existe para servir a los demás con amor. El otro texto está en Mateo 28. La gran comisión dice, vayan, en la Nueva Versión Internacional, versículo 19, y hagan discípulos de todas las naciones. Luego subraya diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y en este texto vemos otras tres funciones o tres propósitos. El primero, hagan discípulos a todas las naciones, tiene que ver con la proclamación del evangelio de Dios, alcanzar a otros para Cristo. Esa es la tercera función de la iglesia. La iglesia existe para alcanzar a otros, para ganar a otros, para extender el reino de Dios. Pero la cuarta función está cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo es el momento cuando la gente se incorpora a la membresía o a la familia de la fe. Y eso tiene que ver con comunión, con unidad, con compañerismo. Cuando la gente se incorpora a la familia y siente que ahora pertenece a una nueva familia, sentido de pertenencia, y a eso llamamos comunión. La iglesia existe para tener comunión con la familia de la fe, con la familia de Dios. Y por último, número 5, cuando dice enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes, tiene que ver con el discipulado, la madurez, el crecimiento. La iglesia existe para crecer, para madurar, para ser como Cristo. Somos llamados a ser como Cristo y eso es discipulado. Entonces, cinco funciones en la sigla PESCA: proclamación, educación o discipulado, servicio, comunión o compañerismo y adoración. Para eso existe la iglesia. Ahora, ese es el fundamento bíblico, pero también tenemos un fundamento misiológico. Y hay tres elementos esenciales en la misión de la iglesia: lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace y cómo la iglesia está organizada. La iglesia tiene primero que todo una identidad, lo que ella es, lo que es en su esencia, en su naturaleza. La iglesia es una comunidad de discípulos empoderada por el Espíritu para extender el reino de Dios en el mundo entero. Eso es en su esencia, pero en su función tiene 5 funciones que ya las hablamos y no vamos a repetir ahora. La salud de la iglesia se determina por el balance de esas 5 funciones. Si la iglesia no está creciendo en esas 5 funciones, no es una iglesia saludable. Puede ser una iglesia que tiene muchos números, muchos miembros, pero no está creciendo en servicio o no está creciendo en comunión. No es una iglesia saludable. En la medida en que la iglesia crece en esas 5 funciones, es lo que llamamos una iglesia saludable. Y la tercera es la estructura, cómo está organizada. Entonces, por eso la iglesia desarrolla un plan estratégico, implementa ese plan y luego tiene unas métricas para ir midiendo los avances que ella tiene. Ahora, la iglesia debería, en su estructura como tal, organizar y enfocar todos sus recursos al cumplimiento de la misión. Eso tiene que ver con el fundamento misiológico. Ahora, el fundamento teológico tiene que ver con 2 elementos importantes: la missio Dei y la encarnación de la iglesia en su contexto. El fundamento teológico tiene que ver con el cumplimiento de la misión de Dios, la iglesia cumpliendo la misión de Dios. Así que la iglesia es llamada a ser discípulos, a transformar comunidades, ser agente de cambio de parte de Dios en su contexto. Una iglesia saludable es aquella que encarna la misión de Dios en su contexto. Es decir, que encarna los 5 propósitos o las 5 funciones de Dios en el contexto donde se encuentra. Una iglesia que adora, que sirve, que tiene comunión, que alcanza a otros y que crece a la medida y a la estatura de Dios. Y por último está el fundamento práctico. Y en el fundamento práctico el por qué es porque las iglesias nacientes, después del primer año, necesitan un programa de desarrollo claro, funcional, flexible, porque está sujeto a cambios, y bíblico, que le permita a esa iglesia naciente proyectar su crecimiento de manera saludable y sostenible para que pueda cumplir el propósito de Dios en el contexto donde está. Pero también porque la percepción, el año pasado, a raíz de una encuesta que hizo la FRAMAT con los superintendentes nacionales de las Asambleas de Dios en Latinoamérica, hubo una percepción que se tuvo con la opinión de los superintendentes
lo que ellos diligenciaron, y es que el 80% de las iglesias a nivel latinoamericano estaban estancadas y muchas de ellas decreciendo. Entonces, es una cifra alarmante. Pero también la pandemia ha generado que las iglesias se concentren más, muchas, se concentren más en el mantenimiento, es decir, sobrevivir o hacer programas para que la gente no se les vaya, y se desenfocaron de la misión que tienen en la tierra. Y lo último es la desconexión de las nuevas generaciones de las iglesias en la actualidad. Entonces, por esa razón necesitamos un programa de mejores iglesias para trabajar en nuestros contextos. Gracias, Pastor Edgar. Qué interesante. Nos acabas de hacer un recorrido dentro de lo que es el CEPI para lo que es la iglesia. Y definitivamente hablabas de la encarnación, de la misión de Dios en la iglesia para hacer efecto en su contexto. Definitivamente oramos para que aquellos obreros llamados sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan plantar iglesias, que esa llenura del Espíritu Santo trascienda, para que las iglesias florezcan, ya dejen de ser semillas y empiecen a florecer. Y es un tiempo interesante. Cuando se hacen los números de este tiempo, de cómo está el estado de tus ovejas, nos damos cuenta de qué estamos viviendo, pues se hace urgente. Creo que todo este tiempo nos ha llevado a la palabra, al Dios de la palabra. Y cuando nos metemos con el Dios de la palabra, vamos a empezar proyectos. El mejor mentor para plantar una iglesia es el Señor, llenando a sus obreros con el Espíritu Santo y poder cumplir con la gran comisión. Si no hay Espíritu Santo, no se puede hacer MM33. No se puede hacer iniciativa global. Entonces, hemos hablado y la base de todo esto es la oración, el meternos con Dios, y creo que estamos en un momento, creo que Dios es como cuando te dejan la bola para meter el gol, te la han puesto. Creo que Dios ha puesto la bola en este tiempo para que la iglesia haga el gol, para que podamos impactar de la mejor manera y poder cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra. Gracias, Pastor Edgar. Pastor Sergio, adelante. Gracias, hermano Elber, y gracias, hermano Edgar. Qué preciosa respuesta e información. Nos encantaría que todos nuestros pastores entendieran esos conceptos, hermano. Sería precioso. Hermano Juan Carlos, si ya Asamblea de Dios en el mundo hispano, América Latina y Estados Unidos y España, y si ya tenemos más de 50,000 iglesias hispanas pentecostales, ¿por qué es necesario tener más y mejores iglesias? ¿Por qué, mi hermano? Porque a pesar de que somos 50,000 iglesias organizadas más o menos en estos 24 países, si comparamos la población con la membresía que tenemos, como decía José Raúl, no llegamos al 1% de la población de impacto y somos la denominación más grande en el mundo hispano. Entonces eso es preocupante, es altamente preocupante, porque si la denominación más grande no llega al 1% de impacto en la población en la actualidad, entonces la pregunta es, ¿hace falta seguir plantando iglesias para cumplir la gran comisión? La respuesta es obvia, sí, hace falta. Y siendo que somos una denominación fuerte,
Al que más le es dado, más le es requerido. Principio bíblico. La parte práctica es el hecho de que una denominación se compone de básicamente iglesias. Por decirlo así, el producto principal de una denominación son las iglesias. Por ende, Asambleas de Dios tiene que intencionar, si no quiere ser una especie en extinción en los siguientes 10 años, tiene que intencionar la plantación masiva, intencional, agresiva, coordinada de iglesias. Porque estadísticamente, Pastor Sergio, estadísticamente el 1% es una especie en extinción. Nosotros necesitamos salir de ese nicho, de ese espacio estadístico que nos está prendiendo un foco rojo. Si nosotros no podemos alcanzar un crecimiento al ritmo de la población, entonces cada vez vamos a ser porcentualmente menos representativos. Y bueno, 1% o menos del 1% de la población no es algo para sentirse orgulloso después de 100 años y todos los recursos que tenemos y que Dios nos ha dado. Por un lado, la parte práctica. La parte misional es el hecho de que el Señor le dio a la iglesia la gran comisión. La Mission Day dada al Hijo, Cristo Jesús, y Cristo dando esta misión a la iglesia, la gran comisión, tiene algunos ejes, ¿verdad? Como ya explicó Edgar, el ir, el hacer, el poder alcanzar las naciones, el todas las naciones, el todo de las naciones. Pero hay una parte muy importante que quiero hacer énfasis, es cómo hacer discípulos. Si el gol es hacer discípulos, ese es el gol de la gran comisión, esa es la prioridad de Cristo resucitado hasta su segunda venida para la iglesia por generaciones. Entonces, el cómo está en el mismo texto, bautizando y enseñando a obedecer lo que yo les he mandado. ¿Quién hace eso? Pues la iglesia local. Entonces, no hay otra manera de cumplir la gran comisión sino creciendo en número de iglesias y creciendo en la calidad de las iglesias. Y eso es una razón misional que no podemos ignorar. Nosotros vamos a hacer en alguna forma la gran comisión en la medida del número de iglesias y de la calidad de iglesias que tenemos en las naciones. Por eso. Gracias, hermano Juan. Sí, muy importante, hermano, de no solo tener número, cantidad de iglesias, sino tener mejores e iglesias saludables que en verdad estén impactando a familias y a comunidades. Gracias, hermano Juan. Hermano Edson, adelante. Gracias, Pastor Sergio. Esta pregunta quiero dirigirla al Pastor José Raúl Galvis. Acabamos de escuchar que la prioridad es la plantación de iglesias. Hace un momento mencionaban 3 líneas de capacitación, ¿verdad?, para los plantadores. Y bueno, la visión global de MM33 es alcanzar 650,000 nuevas iglesias para 1 millón. Entonces estamos hablando, si no escuché mal, entre 43 o 50,000 iglesias en América Latina. Pero la pregunta concreta es, hermano Galvis, ¿quién puede plantar una iglesia, ¿verdad?, en base a toda esta panorámica o estas metas? Realmente podríamos pensar que pues quizás no cualquiera puede hacerlo, pero nos gustaría escuchar de ustedes quiénes son esos candidatos o qué perfil tienen esas personas que pueden plantar una iglesia para cooperar con esta iniciativa, Pastor Galvis.
Excelente, Pastor Exxon, gracias por la pregunta. Lo primero que viene a mi mente es pensar a quién debería el Señor Jesús escoger si tenía en mente que el mensaje del Evangelio recorriera todo el mundo, ¿verdad? Entonces, uno pensaría, pues los escribas y los fariseos, que eran los más eruditos, eran los que más conocimiento tenían de la palabra, pero resultó que se fue a el mar de Galilea a escoger a los que menos opcionados pudieran ser para un trabajo como estos. Escogió a sus discípulos en donde ningún maestro se le ocurriría ir a escoger. ¿Y qué fue lo que escogió? Todo aquel que dijo, yo creo, yo quiero, levantó la mano, sé mi discípulo y le siguió. Así que de esta manera, cualquier discípulo que entienda su llamado a ser discípulo puede hacer otro discípulo. Y en la medida que un discípulo que hace discípulos se multiplica en otros discípulos, vas a tener una iglesia. Estamos hablando de que esto implica un cambio de paradigma. Significa para que cualquier creyente, cualquier discípulo que quiera responder al llamado del Señor, se convierta en un plantador de iglesias. Y yo quiero ser claro, no estoy hablando de pastor de iglesia, estoy hablando de plantador de iglesias. Estamos hablando de que aquí es un discípulo que se reproduce en otros y le ayuda a crecer en la vida cristiana. En ese orden de ideas nos toca cambiar paradigma, ¿verdad? El primer paradigma es que no estamos hablando de plantar templos ni construir templos. Estamos hablando de hacer discípulos, y discípulos son personas y iglesia son personas. El segundo paradigma que hay que cambiar es el paradigma de, wow, pero ¿cómo vas a mandar a un neófito a que entrene a otro? Es la primera pregunta que uno le viene a la mente, ¿verdad? Pues no estamos hablando de entrenar neófitos. De hecho, Jesús lo que hizo fue que discipuló a sus discípulos para que ellos fueran y ganaran a otros. Y es el mismo mensaje del apóstol Pablo, ¿verdad? A Timoteo. Te encargo que te estoy entrenando a ti para que tú entrenes a otros, que entrenen a su vez a otros, que sean idóneos para compartir, para traer a otros a los pies de Cristo. Así que nos ponemos frente al paradigma del apasionado versus capacitado. ¿Quién va a ser mejor? En la experiencia nos dice que normalmente el capacitado se llena de tanto conocimiento que cuando hay que hacer la tarea ya no la hace. Pero el apasionado dice, yo quiero ir. Entonces es más fácil capacitar al apasionado que apasionar al capacitado. Pareciera que entre más entrenamiento tiene una persona y más teología tiene y más formación tiene, menos hace discípulos, curiosamente. Sin embargo, encontramos que gente que está sentada en la banca quiere hacer discípulos porque están sintiendo el llamado del Señor y dice, yo quiero ir. Así que hay un lema aquí en el Espíritu, el pastor Sergio lo conoce, cualquiera puede plantar una iglesia. Cualquiera que sienta el llamado, cualquiera que quiera entrenarse, cualquiera que quiera estar bajo mentoría, cualquiera que quiera desarrollar un proceso bajo la guianza del Espíritu Santo y el acompañamiento de nuestro programa, puede plantar una iglesia, pastores. Amén. Gracias, Pastor Galvis. Creo que es bastante clara la respuesta. Solamente el requisito principal, ¿verdad? Puedo decir que sea ser sincero, decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Así es que podemos hacerlo. Gracias, Pastor Galvis. Adelante, hermano Tiel. Muchas gracias, Pastor Edson Salazar, y excelente respuesta, Pastor Galvis. Y terminaste diciendo, un llamado por Dios. No importa que tenga títulos o no los tenga, que Dios lo llamó y Él va a hacer el trabajo definitivamente. Pastor Edgar, hemos visto en el desarrollo de esta conversación interesante, amena, que tenemos un problema muy serio. Tiene que ver con la salud de la iglesia, porque las estadísticas dicen que 65% de las iglesias están sobreviviendo, que en lugar de crecer están decreciendo, que un porcentaje importante de pastores hasta ha pensado abandonar el ministerio. La pregunta es, dentro de CEPI y de plantación de iglesias,
el pilar de cómo se desarrolla el programa Mejores Iglesias resulta vital para América Latina y el mundo dentro de este marco de MM33. Entonces, ¿cómo se desarrolla el programa Mejores Iglesias? Por favor. Gracias, Pastor Otiel. Este programa se desarrolla a través de un proceso en 3 etapas. Y ese proceso lo hemos llamado 3D, ¿sí? Usando 3 palabras que comienzan con la letra D, ¿no? La primera etapa es diagnóstico. Esa es la primera etapa. En esta etapa evaluamos la salud de la iglesia teniendo en cuenta las 5 funciones vitales y también los 5 elementos esenciales a través de una herramienta que se llama DSI, Diagnostique la salud de la iglesia. Entonces, la primera etapa es un diagnóstico. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de diseño. En esa etapa se analizan los resultados del DSI y con esos resultados se diseña un plan estratégico de desarrollo de iglesia según el contexto de la iglesia que se está acompañando. Y luego se entrena al plantador, si es la iglesia naciente, o al pastor, si es una iglesia ya fundamentada hace rato, y su liderazgo a través de un proceso que son 12 módulos, ¿sí? Y es un paso a paso que tiene un acompañamiento. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa ya de desarrollo, que es cuando se implementa el plan. Y en esta etapa también se establecen las métricas que nos permiten ir midiendo el avance y el desarrollo de esa iglesia. Y obviamente todo esto se hace a través de un acompañamiento. Quiero cerrar dando unos 4 beneficios que se tiene al someter a la iglesia, a exponer a la iglesia a este proceso, a este programa de mejores iglesias. Uno de ellos es una iglesia saludable y relevante en el tiempo y en su contexto. 2, una iglesia creciente y renovada que responda a las demandas y necesidades del mundo moderno. 3, una iglesia que integre a las generaciones, niños, jóvenes y adultos en su diseño de desarrollo. Y 4, una iglesia que cumpla el propósito de Dios en su contexto, es decir, que crezca saludablemente y se reproduzca en otras iglesias. Si una iglesia pasa muchos años y no se reproduce, algo no está bien con esa iglesia. Entonces, son los beneficios que se tiene al exponerse a este proceso que CEPI ofrece a través de este programa de mejores iglesias. Muchas gracias, Pastor Edgar Montiel. Y de verdad el reto es impresionante, porque estamos hablando de 30,000 iglesias en nuestra región. Así que de aquí unos 2 años hay que trabajar con ellos, porque tenemos 11 años para el 2033. Pero si Dios nos da el reto es porque hay respuesta de parte de él para nosotros. Gracias, Pastor Edgar. Adelante, Pastor Elbert Escobar. Gracias, Pastor Otiel. Gracias, Pastor Edgar. Qué bueno. Todo esto me encanta oír y ver el panorama. Si no nos reproducimos, si no avanzamos al ritmo de cómo va creciendo la humanidad, vamos a ir desapareciendo, citaba el pastor Juan. Y es obvio, tenemos que plantar iglesias. Tenemos que plantar iglesias y ser luz, cumpliendo con la gran comisión. Y para eso, trabajando en eso, es que se viene el Congreso, la tercera cumbre mundial de CEPI en Panamá. Pastor Juan Carlos, por favor, ¿cómo van los preparativos de esta tercera cumbre mundial de CEPI en Panamá el 29 y 30 el 30 y 1 de junio? Sí, bueno, quiero aprovechar para hacer una invitación, ¿verdad?, a nuestros hermanos para que vayan a Panamá y estemos juntos en la convención. Los datos pueden conseguirlo en nuestra página web, en el Facebook del CEPI, en todas las redes sociales que tenemos en el CEPI. Y
nosotros estamos ya listos. Tenemos un grupo de exponentes fantásticos en cuanto a lo que tiene que ver con la plantación de iglesias. Tenemos, por ejemplo, a gente como Jerry Brown, quien es un patriarca en la plantación de iglesias en América Latina. Tenemos también a gente de otros continentes como Ari Joensuu, desde Finlandia, quien tiene mucha experiencia en América Latina y también en el África. Tenemos expositores como nuestros superintendentes, ¿verdad? De los países. En fin, va a ser una tremenda fiesta. Yo creo que solo el hecho de estar juntos ya es una maravilla, ¿verdad? Pero cuando estamos juntos para cumplir la gran comisión y ponernos de acuerdo e intencionarnos juntos hacia la plantación de iglesias como la estrategia para cumplir la gran comisión, entonces realmente la fiesta es enorme. Nosotros queremos animar a nuestros hermanos para que puedan estar allí y los que no puedan estar físicamente, pues entonces conéctense por las redes. Vamos a estar en streaming también, ¿verdad? Transmitiendo para los que no puedan estar. Pero los que puedan estar, vengan y estamos con los brazos abiertos, está todo listo. Estamos seguros de que esto va a ser un tiempo maravilloso. Estamos regando en oración este tiempo y les rogamos también sus oraciones para que este tiempo sea lleno de la presencia del Señor y salgamos tremendamente inspirados por el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión a través de la plantación de iglesias. Gracias, Pastor Juan. Definitivamente va a ser una gran fiesta. Esto no se queda aquí, esto es el abrebocas de lo que sigue, de esta gran iniciativa global. Hoy también hubo una reunión con el Concilio de las Asambleas de Dios del Ecuador, presentando la iniciativa. Gracias por ese trabajo, Pastor Juan Carlos. Y también agradecemos y saludamos al Pastor Jimmy Salazar, superintendente de las Asambleas de Dios del Ecuador, por esa gran disposición. También a todos los superintendentes que están caminando ya, dando diferentes pasos en el desarrollo de esta gran iniciativa global para el mundo hispano. Bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa, cuando a veces el tiempo, cuando es tan rico, tan maravilloso, de tanta bendición, se va muy rápido. A ustedes, amados hermanos de la Iglesia del Señor en el mundo hispano, gracias por acompañarnos. Este video queda aquí para que lo puedan ver, puedan repasarlo. Y bueno, gracias por su fidelidad, y a cada uno de ustedes, invitados especiales que hacen parte del comité de esta iniciativa global para el mundo hispano. Muchas gracias. Pastor Juan Carlos, gracias. Pastor Sergio, gracias. Pastor José Raúl, gracias. Edgar, Pastor Edgar, muchas gracias. Pastor Otiel Morales, gracias. Epson, muchas gracias. Seguimos orando. Aquí nos mantenemos orando por esta iniciativa global. Esto apenas es el inicio. Estamos hablando de que quedan 11 años para ver cumplir esta iniciativa, y con la ayuda de Dios, pues vamos a seguir avanzando. También quiero dar gracias de manera especial a Juan Pablo Vergara, que ha estado en la producción del programa en el día de hoy. Gracias al Pastor Johnny. Saludo para el Pastor Johnny Saucedo. Oramos por su pronta recuperación. Gracias, Lauri Castaño, por tan excelente trabajo. Y a Joshua Duque, bendiciones y muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro próximo programa. Vamos a tener el pilar de discipulado con el Pastor Otiel Morales y su equipo. Que Dios me les bendiga. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. A los que están en sala, por favor, se quedan un instante para hablar con ustedes.